buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, en este nuevo horario de los domingos a las 17. A partir de ahora, los domingos a las 5 de la tarde, estamos acá con Los Siete Locos. Había gente que se quejaba, decía que el horario de la noche le resultaba muy tarde, qué sé yo. Ahora no hay excusa para dejar de ver Los Siete Locos. Acuérdese, los domingos, 17 horas, acá por la TV Pública Argentina. Y hoy con un programa muy especial, porque estuvo en Buenos Aires el filósofo y antropólogo Néstor García Canclini, una figura importantísima en la antropología y en las ciencias sociales en toda Latinoamérica. Usted sabe que es argentino, pero vive en México hace muchos años y estuvo hace un par de semanas para participar de la Noche de la Filosofía que se organizó en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner. Ya se fue de Buenos Aires García Canclini, pero bueno, le hicimos una nota y la vamos a pasar hoy. Esa nota que empezó, que iba a ser un bloque, terminó siendo todo el programa, porque nos entusiasmamos con la charla y seguimos conversando con él, así que le vamos a dedicar todo el programa de hoy. Los invito a verlo. Ahí lo presentamos. Néstor García Canclini nació en 1939 en La Plata y desde 1976 vive en México. Es doctor en filosofía y ha desarrollado diversas teorías sobre la posmodernidad, la globalización y la cultura desde la perspectiva latinoamericana. Es autor, entre otros títulos, de Consumidores y Ciudadanos, Culturas Híbridas, La Globalización Imaginada, Lectores, Espectadores e Internautas y La Sociedad sin Relato. Visitó Buenos Aires para participar en La Noche de la Filosofía, que se llevó a cabo en el CCK. Néstor, usted se fue de la Argentina en el 76, ¿no es cierto? Así es. Agosto del 76. Agosto del 76, un poco después del golpe. Sí. Pero tengo entendido que ya en el año 74, 75 lo habían echado de la facultad. Sí. Yo estaba como profesor en las universidades de La Plata y de Buenos Aires. En La Plata en Humanidades y en la Facultad de Artes, en Buenos Aires en Filosofía y Letras en la carrera de Arte. Y a fin del 74 no nos renovaron los contratos, fue masivo, y básicamente por discriminación ideológica. En el 75 nos echaron a varios de la Facultad de Artes de La Plata que estábamos por concurso, de manera que incluso hicimos un juicio contra la universidad pidiendo la reposición. ¿Lo ganaron? Lo ganamos después de la dictadura, porque el juicio se tramitó, quedó interrumpido por el golpe militar, algunos lo retomamos después. Y sí, el juez ordenó la restitución en la cátedra. Pero usted ya no volvió. Pero intenté reasumir la cátedra y ver después qué hacía, pero el decano me contestó que no había lugar, que la plaza estaba ocupada, no tenía otros cargos. Entonces, ahí terminó. He seguido en una relación muy intensa viniendo de la Argentina a partir del 83, sí, todos los años, a hacer seminarios, conferencias, actividades. No, eso lo sé, pero ahora pensaba, a raíz de lo que dice, si le hubieran dado esa cátedra, volvía a la Argentina. Hubiera tenido que volver. No sé qué hubiera pasado porque en los exilios hay muchos factores que influyen. Uno es el deseo, desde luego, de recuperar el país de origen. Otro es la situación familiar. Yo tenía 2 hijos. ¿Son mexicanos? Que son mexicanos. Y de hecho en muchos que volvieron hubo tironeos difíciles porque los hijos tenían sus amigos en México, pero los padres tenían los amigos acá y otros en México. Sí. Entonces, hay muchos casos. Es muy difícil. Siempre queda una cuota de desarraigo, cualquiera sea la decisión que uno tome. Pero fíjese además, bueno, usted se hizo un lugar en México importante y está instalado allá, quiso volver acá y de pronto le dijeron no hay lugar, ¿no? Así También es. veamos Así eso. Así es. El país expulsa de una manera, ¿no? Sí. Usted ha trabajado mucho sobre el tema de las migraciones, sobre Latinoamérica concretamente. Dice que hay entre un 10 y un 15% de ciudadanos latinoamericanos
que están fuera de sus países? Según los países, algunos países más, como los uruguayos. Ecuador tenía hasta hace poco un 15% de la población fuera. Sí. México, entre documentados e indocumentados en Estados Unidos, tiene entre un 12 y un 15% de la población fuera. Brasil menos. ¿Y qué conclusiones se pueden sacar? Porque expulsaron estos países durante las dictaduras, pero ahora por razones económicas. Sí, desde hace años no hay dictaduras militares, salvo en algunos países de Centroamérica, situaciones de extrema violencia que producen algo que se llama técnicamente desplazamientos, más que exilios. En México hay muchos desplazados, hay exiliados también, por ejemplo, periodistas que han sido amenazados y se van del país. Seguro. Hay periodistas muertos también. Unos 120 en los últimos 10 años. Pero hay familias enteras, sobre todo en el norte de México, desplazadas, y ahora también en zonas del centro de México hay familias amenazadas o que han perdido todo. Y con esta idea de Trump de poner el muro directamente, ahora debe ser más difícil. El muro existe, o sea, el muro está. Ya hay un muro de 1.200 kilómetros, de los 3.100 que México tiene de frontera con Estados Unidos. Y conozco bastante eso porque yo he trabajado en la zona de frontera. Usted hace trabajo de campo en los lugares. Sí. Trabajé en Tijuana, en un periodo de los años 80, en que era una comunidad binacional, la gente cruzaba diariamente, muchísimos hay que viven en Tijuana y trabajan en San Diego. Yo lo hice muchas veces sin problema, claro, con pasaporte. Una vez, en un lugar cercano a Tijuana, crucé la frontera en un lugar que ya no se puede, el Cañón Zapata, y era un poco extraño porque uno podría atravesar, no una frontera muy rígida, estaban los alambres caídos, y había lo que se llaman coyotes, gente que hace de mediadora del otro lado, y que guía por el desierto, por zonas muy inhóspitas. Cobran para eso, claro. Por supuesto. Vendedores de Biblias, de zapatillas, de ropa adecuada a ese cruce. Vi esa experiencia. Pero es básicamente un exilio económico. Es gente, los 400.000 aproximadamente que cruzaban cada año antes de Trump, iban buscando trabajo. Y no solo para ellos, en general la migración es un proceso familiar. Se decide que algunos miembros de la familia viajen y envíen remesas para sostener a los que se quedan en México. México es uno de los países del mundo que recibe más dinero de remesas, unos 25.000 millones de dólares al año. El Salvador es otro que también recibe sumas muy importantes. Y, de manera que son economías interdependientes. Esto del muro es una imagen muy fuerte, muy poderosa y muy violenta, pero ya la violencia existe de modos más secretos, o el detener las remesas, cobrar porcentajes muy altos de comisión, el distanciamiento de las personas, de las familias, de los afectos, padres de los hijos. Es tremendo. Van los padres y los hijos van después, solos, 8 o 10 años. Van solos. Usted trabaja en la Universidad Autónoma de México, ¿no es cierto? En la Universidad Autónoma Metropolitana, que es la segunda universidad pública en la Ciudad de México. La UNAM es la principal, un equivalente a la UBA, tanto en cantidad de estudiantes como... Sí, pero con mucho más presupuesto, se ha dicho toda la vida, y es algo que llama mucho la atención. México invierte mucho en educación, en cultura, y sin embargo es un país, qué sé yo, con tanto narcotráfico, con tantos problemas realmente muy serios. Aparentemente sería una contradicción, ¿no es cierto? Hay una historia de apoyo a la cultura y a la ciencia muy fuerte. Hay instituciones públicas potentes, desde los campus universitarios hasta
museos, sitios arqueológicos bien cuidados. La Feria del Libro de Guadalajara. Magnífica. Depende de la universidad. Sí, sí. Y hay 52 ferias del libro. En todo México. En México. Hicimos un estudio en los últimos años justamente sobre los lectores, sobre hábitos de lectura. De lectura y sobre todo los hábitos de las personas. Suspendimos la pregunta sobre cuánto se lee, cuántos libros al año, porque nos parece que muchas de esas encuestas están mal formuladas. Porque ya no se habla solo de libros cuando se habla de lectura. Esa es una primera cosa. Casi todas las encuestas siguen centradas en la lectura en papel y todos leemos mucho en pantallas, en la computadora, el celular, la tableta. Claro. Hay que ver qué se lee también. Y se lee de otro modo. Entonces, lo que quisimos fue reconstruir etnográficamente cuáles son los hábitos, cómo se van transformando, cómo se diferencian según las generaciones. ¿Y a qué conclusiones llegaron? Por una parte que casi toda la población lee y escribe, porque ahora también si recibimos correos los contestamos. Si recibimos un WhatsApp, lo contestamos. Entonces, aunque sean esos mensajes cortos, escribimos. Nos pasamos documentación, textos entre los estudiantes, por PDF, información sobre qué sitios consultar en Google, en otros servidores. Seguro. Entonces, la impresión nuestra, aunque no quisimos medir, es que se lee más que antes, no se lee menos. Eso se dice, que se lee más que antes. Ahora hay que ver qué se lee, cómo se lee. Sí, esas son preguntas importantes, pero me parece que hay que hacer la pregunta sobre la calidad después de entender ¿qué se lee? Las nuevas maneras de leer. Claro, seguro, que se sigue leyendo además, y escribiendo. Sí. Usted vino a Buenos Aires ahora para participar en la Noche de la Filosofía, que se hizo hace unos días acá mismo en el CCK, y su ponencia fue Ciudadanos reemplazados por algoritmos. ¿Podría explicarnos un poquito esta idea? Es un trabajo nuevo que estoy iniciando. No he publicado nada todavía. Fue una prueba de cómo se recibía. Y se recibió bien, había muchísima gente. Sí, y después en el Ágora la conversación fue muy animada, fue muy interesante con un grupo más pequeño. Sí. Desde hace por lo menos 30, 40 años hay dudas sobre las posibilidades de ejercer ciudadanías libres, emancipadas. Primero se habló de videopolítica. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en esa época investigadores de la comunicación y de la cultura de primer nivel que tenemos en Argentina, pero de distintas posiciones políticas y distintas concepciones sobre la relación entre comunicación y cultura. Estoy pensando en Oscar Landi y en Beatriz Arlo. Se preocuparon por comprender las nuevas reglas de la comunicación social y a través de la videopolítica cómo eso afectaba las disputas electorales, los modos de formar opinión, de ejercer derechos. Eso ha seguido y hasta diríamos que se ha ido deteriorando la manera en que se informa, demasiado mezclada con el entretenimiento, con el sensacionalismo. Se podría hablar horas de esto, sí. Pero a lo que quise referirme principalmente fue a una nueva situación en la que no solo hay encuestas de mercado político, de opinión preelectoral o en situaciones críticas para saber cómo la posición de los ciudadanos evoluciona en relación con un conflicto sindical o una medida gubernamental, sino que todo el tiempo nos están capturando información desde los grandes servidores internacionales, Google, Yahoo, etcétera, que se usa no solo para orientar los servicios o la información que ellos manejan como grandes empresas, sino para vender esa información a bancos, a fábricas de cualquier cosa. Es muy evidente que saben todo. Uno
entra para averiguar sobre un lugar pensando en viajar y empieza a llegar todo relacionado enseguida, ofertas de todo tipo relacionadas. Sí, a mí me ha impresionado desde hace 3, 4 años, un poco más inclusive, recibo una invitación para venir a Buenos Aires o ir a Río de Janeiro o a París a un congreso, inmediatamente comienzo a recibir, antes de contestar que voy a ir... Ya apareció la palabra París y ya está. Información de hoteles, de lugares turísticos cercanos. Y evidentemente nos están espiando. ¿Qué significa eso para la posibilidad de ejercer ciudadanía? Porque no solo nos espían puntualmente estos datos, sino que articulan en algoritmos información muy diversa sobre el conjunto de nuestros gustos, de nuestras opiniones, si tenemos familia, si preferimos tal tipo de consumo, el tal derecho otro. A la intimidad con esto. Entonces, esas son las preguntas que me hice en la conferencia, ¿no? ¿Y cómo influye políticamente? Porque también es usado políticamente todo este material. Sí. Influye de varias maneras. Primero, nutre la mercadotecnia prácticamente de todos los partidos políticos. Todos compran esta información. Y diseñan sus campañas en función de los objetivos a los cuales quieren dirigirse, objetivos ideológicos que cada vez son menos y objetivos poblacionales, a quienes se quiere capturar. También es cierto que a veces la población se mueve por otros afectos u otros intereses. Seguro. Ahí entramos en una cuestión compleja que la vimos en los estudios sobre lectores y en otros estudios sobre consumo cultural, que es que no solo nos movemos por los estímulos mediáticos o de las redes, sino por las relaciones presenciales. Una comunicación que estamos teniendo en una cafetería, en una casa, todavía por suerte, en el barrio, en el edificio, sí. Las interacciones en línea van junto con las interacciones presenciales. Y entonces no hay una dictadura absoluta de lo algorítmico, de lo mediático o de las redes, sino que tienen que situarse en universos que comprenden a medias. Hay mucha información que capturan y queda dispersa porque no saben ni cómo manejarla, ¿no? Pero de todas maneras pueden tener incidencia en el desarrollo de elecciones, por ejemplo el Brexit. Eso es algo de lo que Trump también, ¿no es cierto? Sí. En la campaña por la paz, en la votación por el sí o el no a la paz en Colombia, en general en todas las elecciones. Y ahí, bueno, hay actores protagónicos, también políticos. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la influencia de Rusia en algunos países occidentales en sus elecciones. En Estados Unidos. Sin duda. Y vemos que en el Brexit hubo influencia extranjera en la formación de posiciones, de opinión de los votantes, pero vemos que en la última elección francesa supieron pertrecharse mejor, hubo ataques, están documentados, pero también había una preparación para prevenirlos, neutralizarlos, al menos parcialmente. Bueno, ese debate se está dando en este momento en la Unión Europea, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo neutralizar o compensar este tipo de influencia? Sí, tiene que haber, después de la conferencia me preguntaban, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo restablecemos una independencia de los ciudadanos? Inclusive con respecto a mi propia vida, sí. Y hablábamos de que por una parte hay una responsabilidad de cada uno como ciudadano, como consumidor, de discernir entre la demasiada información que nos golpea. Pero Néstor, para eso hace falta un nivel sociocultural más o menos. Claro. Ahí viene el papel de la escuela. Bueno. La escuela no solo tiene que entregar tabletas o computadoras a los alumnos, que está muy bien, sino entrenar para saber usar ese repertorio enorme de recursos comunicacionales.
Y luego hay un papel de regulación de los estados. La Unión Europea está asumiéndolo. El Mercosur no lo está, es un tema que podemos Para hablar. nada. Para nada. Y creo que es una ausencia antigua, porque antes de que existieran las redes sociales, esto lo dije en la conferencia, uno extrañaba en instituciones, organismos internacionales como la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que no había voces de los países latinoamericanos que dijeran, miren, para nosotros todo no es una lucha entre el copyright y el derecho de autor. Hay otras formas de derecho de propiedad intelectual comunitaria, por ejemplo, que son importantes en muchos países de América Latina. Y hay otra forma de propiedad comunitaria como estas que se forman en las redes sociales, en los blogs, otras maneras de comunicarse, predominantes en los jóvenes, pero no solo en ellos. Y eso ha creado discusiones y se está violando la ley cuando se transmite información, se transmiten películas, programas de televisión, libros. Música. Pero hay que hacerse las preguntas teniendo en cuenta los hábitos de la población. Si yo veo que la mayoría o la casi totalidad de mis estudiantes en posgrado, que son en general gente que ha pasado filtros, honesta, su modo de estudiar es pasándose información para uso no lucrativo, sino poder estudiar. Como hacíamos nosotros con la fotocopia. Exacto. Es lo mismo. Exacto. Entonces el criterio de qué entendemos por propiedad intelectual debe ir modificando, defendiendo derechos de quienes producen, de los autores, los editores, pero al mismo tiempo hay derechos de los usuarios. Sí, seguro. Vamos a hacer un pequeño corte, después me va a explicar qué es el prosumidor. ¿Sí? Ya volvemos, no se vayan.